Bueno chicos, prosiguiendo con el tema de vectores, vamos a pasar ahora a la descomposición vectorial. Si tú tienes un vector, ya sea en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante, este vector se puede descomponer. Tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Ejemplo, el vector A, que se encuentra en el primer cuadrante y que está formando un ángulo θ con la horizontal. Este vector se puede descomponer en dos vectores. Una componente horizontal en el eje X y una componente vertical en el eje Y. Para descomponer siempre partimos desde el origen, desde el vértice. Yo te pregunto, ¿este vector hacia dónde está apuntando? Hacia la derecha, ¿verdad? Entonces se va a descomponer en un vector que vaya hacia la derecha, a la cual le vamos a llamar componente AX. Y ahora te pregunto, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba? Entonces se va a descomponer en una componente vertical que estará yendo desde el origen hacia arriba. A esta componente horizontal, perdón, vertical, nosotros le vamos a llamar la componente Y. Hay que tener en cuenta algo, que si yo sumo la componente en X con la componente en Y, estos dos vectores, como resultado voy a obtener el vector A. Es decir, lo único que estamos haciendo es reemplazar el vector por otros dos vectores que sumados me dan el vector A. Por eso se llama descomposición vectorial. Pero profesor Lara, ¿qué pasa si yo quiero calcular cuánto mide la componente horizontal y la componente vertical? Bueno, la componente horizontal a X y la componente vertical a Y, nosotros le vamos a calcular utilizando razones trigonométricas, seno y coseno. Una de ellas se multiplica por coseno y la otra por seno. Profesor, ¿cuál se multiplica por coseno? Aquella componente que tenga al lado el ángulo. ¿Qué componente? La componente horizontal o la componente vertical tiene al lado el ángulo. Ah, la componente horizontal, ¿no es cierto? Entonces, la componente horizontal trabajará con coseno. El coseno del ángulo que está dando la imagen, coseno de tetita, multiplicado por el módulo del vector A. Profesor, ¿y la componente en Y? Bueno, la componente en Y que está al frente del ángulo, voy a calcularlo utilizando el seno. El seno del ángulo por el módulo del vector A. Repito, aquella componente que está al lado del ángulo trabaja con coseno. Y aquella componente que está al frente del ángulo trabaja con seno. Un ejemplo rápido, a ver, veamos, ¿ya? Si por ejemplo aquí tenemos un vector, vamos a llamarle el vector B y por aquí está formando un ángulo beta. Este vector B tiene dos componentes, ¿no es cierto? Una componente horizontal y una componente vertical. Si yo quiero calcular cuánto es la componente horizontal, la graficamos primero. ¿Hacia dónde apunta el vector B? Hacia la izquierda. Allá, entonces una componente que vaya, que vaya hacia la izquierda. A esta componente nosotros le vamos a llamar componente X, Bx. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Entonces va a tener una componente vertical hacia abajo. A esta componente vertical nosotros le vamos a llamar By. Si yo sumo la componente en X, Bx, más la componente en Y, By, ambos vectores sumados me dan el vector B. Profesor, y quiero saber cuánto vale Bx. Bueno, Bx será igual a... Recuerda, el que está al lado del ángulo trabaja con coseno y el que está al frente del ángulo trabaja con seno. Bx está al lado del ángulo o al frente. Al frente, ¿no es cierto? Trabaja entonces con seno. Seno de beta por el módulo del vector B. Profesor, ¿y By? Bueno, By será igual a, como está al lado del ángulo, trabaja con coseno. Coseno de beta por el módulo del vector B. En el caso de que tú tengas ángulos conocidos, para formar triángulos notables, utiliza ese método, forma triángulos. En el caso de que el ángulo no sea conocido, puedo ayudarme de la descomposición vectorial utilizando estas fórmulas. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Me dice lo siguiente. Encontrar el módulo de la resultante de los vectores mostrados.
La gráfica me da tres vectores. A este le vamos a llamar el vector A, primer cuadrante. A este le vamos a llamar vector B, segundo cuadrante. Y a este le vamos a llamar el vector C en el tercer cuadrante. Vamos a empezar a descomponer primero el vector A en sus dos componentes, horizontal y vertical. Este vector A, te pregunto, ¿hacia dónde va? ¿Derecha, izquierda? Derecha, ¿no es cierto? Entonces se descompone en una componente horizontal hacia la derecha, a la cual le vamos a llamar AX. Y se descompone en una componente vertical hacia arriba, ¿no es cierto? Porque está yendo hacia arriba el vector A. Solo que esta componente que va hacia arriba, nosotros la vamos a colocar aquí, con la finalidad de formar un triángulo notable. Tengo las dos componentes. Tengo la componente horizontal AX y tengo la componente vertical AY. ¿Qué es lo que hemos formado? Hemos formado un triángulo notable muy conocido. Triángulo de 45 y 45. Donde tú te acuerdas que los lados son iguales y miden K y K. Y la hipotenusa es igual a K raíz de 2. Raíz de 2 con raíz de 2 se van. ¿Qué te va a quedar? Que K es igual a 30. Por ende, la componente vertical es igual a 30 y su componente horizontal también es igual a 30. Vamos ahora a descomponer el vector B. En el caso del vector B, también tiene sus dos componentes, horizontal y vertical. En el caso de la componente horizontal, ¿hacia dónde apunta el vector B? Hacia nuestra izquierda. Allá. Entonces, la vamos a descomponer en una componente hacia la izquierda, a la cual nosotros le llamamos BX. Y otra componente vertical en el eje Y. ¿Hacia dónde apunta? Hacia arriba. Hacia arriba. Solo que lo vamos a colocar en este lado para formar un triángulo notable conocidísimo, el triángulo de 37 y 53, donde, tú te acuerdas, ¿no? El triángulo muy conocido. A esta le colocamos BY, donde tú te acuerdas que al frente de 37 se encuentra 3K. ¿Te acuerdas que al frente de 53 se encuentra 4K? Y que la hipotenusa es igual a 5K. Por ende, K, ¿cuánto tiene que ser si lo igualamos a 25? K tiene que ser 5. Si K vale 5, ¿cuánto vale esta componente? 3 por 5, 15. 4 por 5, 20. Ya tengo las dos componentes del vector B. Componente horizontal, componente vertical. Lo mismo vamos a hacer con el vector C. El vector C también tiene dos componentes, vertical y horizontal. Vamos a empezar con la vertical, ¿ya? La vertical. ¿Hacia dónde apuntará la componente vertical del vector C? Como está yendo hacia abajo, la componente vertical también irá hacia abajo, ¿no? Le vamos a llamar componente en C, Y. ¿Hacia dónde apunta? ¿Derecha, izquierda? Izquierda, profesor. Entonces, tiene una componente horizontal hacia la izquierda, parte del origen, pero la vamos a dibujar acá abajo, para formar el triángulo notable conocidísimo de 16 y 74. En este triángulo notable, ¿tú te acuerdas que al frente de 16 está 7K? Al frente de 74 está 24K. Y como hipotenusa está 25K. Si igualo 25K con 5, con 25K tiene que ser igual a 1. Y si K vale 1, la componente en Y, CY, vale 24. Y la componente en X, que es igual a 7K, tendrá que valer 7. Logrando con esto que nos queden solamente componentes de los vectores. Ahora, ¿tú te acuerdas que si los vectores van para el mismo lado, se suman? Y si son en sentidos opuestos, se restan. Veamos. Vamos a empezar con los vectores verticales. Para eso hacemos nuestro plano cartesiano de manera rápida aquí. Ya está. Pregunto, componente vertical. ¿Cuántos vectores verticales tengo? Tengo la componente AY, que es igual a 30, BY igual a 15 y CY igual a 24. ¿Quiénes van hacia arriba? Estos dos. Sumados me da 15 más 30, 45. Pero este va hacia abajo, se resta. Entonces, 45 menos 24 me queda 21. ¿21 hacia dónde, profesor? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia el lado del mayor. ¿Quién es el mayor? A ver.
45 tenía hacia arriba y hacia abajo 24. Me queda resto 21 hacia arriba. Entonces, la componente vertical de mi nuevo vector va hacia arriba y vale 21. Ahora vayamos a las componentes horizontales. ¿Cuántas componentes horizontales tengo? ¿Cuántos vectores horizontales? Tengo la componente AX igual a 30, la componente BX igual a 20 y la componente CX igual a 7. ¿Quiénes van hacia la izquierda? Pregunto yo. Esta y esta, ¿no? Este y este van hacia la izquierda. 27, 27. Pero profesor, 30 va hacia la derecha. Ah, ya, entonces resto. Me queda 30 menos 27. 3 para el lado del mayor, para el lado de 30. Ah, ya, entonces, profesor, hacia la derecha. Y me va a quedar que este vector es igual a 3. Ya está, profesor, ya tengo mis dos componentes. ¿Qué hago? ¿Termino? No. Porque me está pidiendo el módulo de la resultante. La resultante es la suma de todos los vectores. Y hasta el momento tenía 3 y lo he reducido a 2. Tengo que sumar estos dos vectores. Entre estos dos vectores se está formando 90 grados. Profesor, ya me acordé, usted una vez nos dijo que si forman 90 grados, puedo aplicar mi pitagorazo. La suma de estos dos vectores es un nuevo vector que aproximadamente al tanteo quedará por aquí. Y este será mi vector resultante. Y tú te acuerdas lo siguiente, que la resultante es igual, para calcular su módulo, a la raíz cuadrada de el primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado. Será resultante igual a la raíz cuadrada de... ¿Quién es el primer vector, profesor? Que sea 3. Allá, 3 al cuadrado. Más, ¿cuánto es el otro vector? 21. Allá, 21 al cuadrado. Profesor, 21 al cuadrado, ¿te acuerdas? Pongo entonces, R es igual a 3 y 21. ¿Qué tienen en común? Tercia, ¿no es cierto? Entonces saco ese 3 para afuera. Y me va a quedar, si le saco tercia, me queda 1. 1 al cuadrado. Si le saco tercia a 21, me queda 7. 7 al cuadrado. La resultante es igual a 3 por la raíz de ¿cuánto será? 1 al cuadrado 1, 7 al cuadrado 49, más 1, 50. Y esta sería mi resultante. Mi respuesta final. Profesor, ¿puedo continuar con la resolución? Sí, a ver, mira. Esto lo puedo expresar de la siguiente forma. 3 por raíz de 50 es igual a raíz de 25 por 2, ¿no? 25 por 2 es 50. Como raíz de 50 es igual a raíz de 25 por 2, 25 tiene raíz y sale para afuera. Que multiplicado por 3, 5 por 3 me quedaría 15. Y 2 quedaría dentro de la raíz. Y esta sería mi respuesta final. 15 raíz de 2. Bueno, veamos el siguiente ejemplo de vectores, ¿ya? Me dice, en el sistema vectorial mostrado, hallar la medida del ángulo θ tal que el vector resultante sea nulo. A ver, esta parte es muy importante. Me dice que el vector resultante tiene que ser nulo, es decir, igual a 0. Para que la resultante sea igual a 0, tiene que cumplirse lo siguiente, que la suma de todos los vectores resultantes en X tienen que ser 0. Y la suma de todos los vectores que se generen en el eje Y de las componentes en Y tienen que ser igual a 0. Repito, todas las componentes en X tienen que sumar 0 y todas las componentes en Y tienen que sumar 0. De ese modo, la resultante también va a ser igual a 0. Es muy diferente si me hubiera dicho que la resultante se encuentre solo en el eje X. Allá, para que solo se encuentre en el eje X, para que solo sea horizontal, tendría que cumplirse que la suma de todos los vectores en el eje Y de las componentes Y tienen que ser iguales a 0. O si me hubiera dicho que la resultante tiene que encontrarse en el eje Y o tiene que ser vertical. Para que sea vertical la resultante, para que solo quede un vector vertical, la suma de todos los vectores en el eje X de las componentes horizontales tienen que ser igual a 0. ¿Ya? Bueno, el problema dice que la resultante tiene que ser nula, o sea, en X 0 y en Y 0. Ahora, habíamos
dicho que nosotros podemos utilizar triángulos notables, ¿no es cierto? Aquí tengo 15 y 75, un triángulo muy conocido, ¿no? Podemos descomponerlo, pero podemos hacer algo más práctico para hacer el problema más sencillo. Podemos girar a los tres vectores, vamos a colocarle nombre, ¿ya? Al vector, le vamos a llamar vector A, que no tiene medida, al vector B, cuyo módulo es 8, y al vector C, ¿ya? Cuyo módulo va a ser 10. A estos tres vectores que tú ves aquí, podemos hacerlos girar unos 15 grados. ¿Pero eso por qué 15 grados? A ver, en sentido antihorario, ¿ah? ¿Qué pasa si el vector A gira 15 grados en sentido antihorario? ¿En qué posición va a quedar? Va a quedar en el eje X, ¿no es cierto? A ver, si tú haces rotar al vector A 15 grados va a quedar en la posición horizontal, en el eje X. Profesor, y si hago girar al vector B 15 grados, a ver, ya lleva 75. Si le aumento 15 grados, ¿cuánto será? 90. Entonces se va a encontrar, si hago girar 15 grados, en el eje Y. Recuerda, ¿no? Para que llegue al eje Y le faltan 15 grados. Entonces el vector B se va a encontrar aquí. Y este vector, el vector C, bueno, va a girar 15 grados, más o menos se encontrará por esta posición. Vamos a graficar cómo quedarían los vectores, ¿ya? Por este lado, a ver. El vector A, cuyo módulo es desconocido, no nos dice cuánto es el módulo del vector A, se encontrará en esta posición. El vector B, cuyo módulo es 8, se va a encontrar aquí. Han girado 15 grados en sentido antihorario. Por aquí se encuentra el vector B, cuyo módulo es 8. El vector C, cuyo módulo es 10, se va a encontrar más o menos por aquí. Ya vamos a suponer que por aquí está. Hay que suponer que por aquí está. ¿Cuánto ha girado? Bueno, su ángulo inicial era tetita y le hemos hecho aumentar 15 grados. Entonces, el ángulo del vector C es tetita más 15. Esto igual a 10. Bueno, ahora el problema me dice que la resultante tiene que ser nula, ¿no? Tal que el vector resultante sea nulo. Para que el vector resultante sea nulo, recuerdas que la suma de los vectores en el eje X tienen que ser 0 y la suma de los vectores en el eje Y también tienen que ser 0. Este vector C se puede descomponer. Tiene dos componentes, ¿te acuerdas? Una componente horizontal. Vamos a colocarla por aquí. Le coloco hacia la derecha porque el vector C va hacia la derecha. Le llamaré componente CX. Y tiene otra componente, vamos a borrar esto un rato, una componente vertical que irá hacia abajo, a la cual le voy a llamar componente CY. Recuerda que este era el vector C, cuyo módulo era igual a 10. Ya está, a ver, sigamos. Para que la resultante sea igual a 0, los componentes en X tienen que ser igual a 0 también. Entonces, ¿cuánto tendrá que ser la componente CX? Tendrá que ser igual al vector A, ¿no es cierto? Entonces CX es igual al vector A. ¿Cuánto tendrá que ser la componente CY? A ver, CY, ¿cuánto tendrá que ser? Si está yendo hacia abajo, ¿quién va hacia arriba? B. ¿Y cuánto vale B? 8. Entonces, para que estos se sumen y queden 0, este tiene que ser 8. Recuerda, ¿no? Si los vectores son opuestos, hacia arriba, hacia abajo, se restan. Me va a quedar 8 menos 8, 0. La resultante en Y tiene que ser 0 para que la resultante final sea también 0. Profesor, a ver, ¿qué es lo que me queda? Mira, este vale 10 y este vale 8. Triángulo notable, conocidísimo. Este tiene que ser igual a 6. Profesor, ¿por qué? A ver, ¿tú te acuerdas de este triángulo? ¿Cierto? Muy conocidísimo. El triángulo de 53 grados y 37 grados. Al frente de 53, 4K. Al frente de 37, 3K. Como hipotenusa, 5K. Fíjate que todos son multiplicados por 2. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. Si este ángulo es 53, pregunto, ¿cuánto tendrá que ser este ángulo para que llegue a los 90? 37, ¿no es cierto? Entonces, tetita más 15 es igual a 37 grados. Pasa a restar el tetita. Me va a quedar que tetita es igual a 37 menos 15.
22 grados. Y esa sería nuestra respuesta final. Bueno, continuando con el tema de vectores, vamos a ver el último problema. Me dice, si la resultante del sistema de vectores mostrados es 2 por la raíz de 3 más 1 menos j, determine el módulo del vector d. Se cumple que d es igual a c más la raíz de 3 menos 1 sobre 5 por el vector p. Entonces, si yo quiero determinar el valor de d, necesito saber cuánto es el módulo del vector c y el módulo del vector p. Fíjate que en la gráfica que me está dando no me dice cuánto es el módulo de cada uno. Entonces, el primer trabajo es encontrar c y p. ¿A partir de qué voy a encontrar c y p? A partir de este dato. La resultante del sistema de vectores mostrados es 2 por raíz de 3 más 1 menos j. ¿Qué viene a ser este menos j? El menos j es un vector unitario. Indica que se encuentra en la posición de y negativo. El vector y es un vector unitario. Indica que el vector se encuentra en el eje X positivo. El vector menos y es otro vector unitario. Indica que el vector se encuentra en el eje X negativo. El vector J es otro vector unitario que indica que el vector se encuentra en el eje Y positivo, o sea, hacia arriba. Y el vector menos J es un vector que indica que está yendo hacia abajo. Básicamente nos va a servir para este problema para determinar la dirección. Nos dice que el vector resultante es 2 por raíz de 3 más 1 menos j. Es decir, que el vector resultante se encuentra yendo hacia abajo. Pregunto yo, para que el vector resultante vaya hacia abajo, no tiene que haber vectores horizontales. Es decir, que si la resultante se encuentra en el eje Y, la suma de los vectores en el eje X tiene que ser igual a 0. Vamos a determinar esto entonces. Tenemos aquí dos vectores, uno en el primer cuadrante y otro en el segundo cuadrante, sin contar C y P. A ver, el vector que se encuentra en el primer cuadrante tiene un módulo de 16. Vamos a hacer nuestra descomposición vectorial. Sabemos que este vector se descompone en un vector que va hacia la derecha y en otro vector que irá hacia arriba. Y vamos a formar de este modo un triángulo notable de 60 y 30. Donde al frente de 60 se encuentra k raíz de 3, al frente de 30 se encuentra k, y como hipotenusa se encuentra siempre 2k, ¿no? Estos son los lados del triángulo de 30 y 60. Ahora k tiene que ser entonces igual a 8. Si k vale 8, esta componente será igual a 8 por la raíz de 3. Esta componente solo será igual a 8. Lo mismo podemos hacer con este vector que vale 10. Su módulo es 10 y se encuentra en el segundo cuadrante formando 37 grados con la vertical. Se va a descomponer en dos vectores. Uno será vertical, un vector vertical, y otro vector horizontal, ¿no? Apuntando siempre hacia este lado. Siempre para formar el triángulo tomamos la referencia al vector que estamos descomponiendo. Nos queda un triángulo notable de 37 y 53, donde al frente de 37 está 3K, aquí se encuentra 4K y como hipotenusa 5K. 5K lo igualo con 10, entonces K tiene que ser 2. Si K vale 2, acá sería 6 y acá sería 8. Bueno, ya tengo solamente en la gráfica vectores horizontales y vectores verticales. Recuerda que para que la resultante se encuentre en Y, la suma de los vectores en X tiene que ser 0. ¿Qué vectores en X tengo? Fíjate, tengo 6, tengo C y tengo 8. Si yo sumo C más 6, ¿se puede? Sí, porque van en el mismo lado, profesor. Entonces, C más 6 tiene que ser igual a 8. Claro, estos vectores tienen que ser iguales a estos vectores para que se resten y quede 0. Entonces, C más 6 igual a 8. C tiene que ser igual a 2. Ya tengo el módulo de C. Lo primero que necesitaba. Vamos ahora por P. En el caso de P,
se encuentre en forma vertical. Vamos a tomar el dato que me dice el problema, que la resultante es 2 por raíz de 3 más 1 menos j. ¿Qué indica el menos j? Que va hacia abajo, ¿no? Vamos a colocar entonces, el vector resultante en y será igual a 2 por raíz de 3 más 1 hacia abajo. Esto es igual a, ¿qué vectores van en forma vertical? A ver, tengo 8 raíz de 3, tengo 8 y tengo p. Para que la resultante, que es menos j, vaya hacia abajo, significa que el vector que está yendo hacia abajo tiene que ser mayor que los que están yendo hacia arriba. Si los de arriba fueran mayor, entonces este vector iría hacia arriba, el vector resultante iría hacia arriba. Entonces P tiene que ser el mayor. Esto es igual a P. Y a P le vamos a quitar los que van hacia arriba. ¿Quién va hacia arriba? 8. Le quito 8. Y a P le voy a quitar 8 raíz de 3. A P le estoy quitando 8 y le estoy quitando 8 raíz de 3 y me está quedando 2 raíz de 3 más 1 hacia abajo. Acá, distribuyendo, me queda 2 raíz de 3 más 2 es igual a P menos 8 raíz de 3. Este menos 8 pasa a sumar con el 2 y me quedará 10. Este menos 8 raíz de 3 pasa a sumar con el 2 raíz de 3 y me quedará 10 raíz de 3. Más 10 es igual a P. Factorizo el 10, entonces 10 por la raíz de 3 más 1 es igual a P. Ya tengo el módulo de P. ¿Qué quería el problema que halláramos? El módulo del vector D. D te dice que es igual a C más la raíz de 3 menos 1 sobre 5 por el vector P. Y el vector P es 10 por raíz de 3 más 1. Solo reemplacemos datos, ¿no? Sabemos que C, vamos a reemplazar de frente. C, perdón, es 2. Entonces me quedará que D será igual a 2 más, primero efectuamos esta operación de aquí, 10 entre 5 me va a quedar 2 y me queda raíz de 3 menos 1 por raíz de 3 más 1. ¿Tú te acuerdas de esa propiedad que dice diferencia de cuadrados, no? A menos B por A más B. Si tú tienes esta multiplicación, este producto, dos términos iguales, en el primero se resta y en el segundo se suma, esto es igual a al cuadrado menos b al cuadrado, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Aquí, ¿quién es el primero? Raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado, profesor, ¿cuánto es raíz de 3 al cuadrado? A ver, es 3, ¿no? Menos el segundo al cuadrado, ¿quién es el segundo? 1, 1 al cuadrado, solamente te va a quedar 1. D es igual a 2 más 3 menos 1, 2 por 2, 4, D es igual a 6.